Bienvenidos a su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. Cada uno de ustedes creo que tiene muchas preguntas, muchas áreas en las que al respecto del cuerpo tenemos muchas dudas. Estamos aquí en este programa para enriquecer el acervo cultural de cada persona, así como los conocimientos. Mi nombre es Silvia Sánchez, estoy para servirles y es un gusto este día tener presente aquí a una doctora que es especialista en cirugía general y en cirugía ambulatoria, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y este día vamos a tratar un tema muy importante. Muchas personas, al no tratarse de este tipo de enfermedad, pueden llegar hasta la muerte. Cada uno sea bienvenido y queremos darle la bienvenida a la doctora Susana de Paz de Cruz. Bienvenida a este programa y muchas gracias por ayudarnos a que todos aprendamos y compartamos juntos. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por la invitación y esperamos que toda la información que aquí brindemos sea para su ayuda. Este día vamos a tratar acerca de la apendicitis aguda. Nuestro cuerpo tiene un sinfín de órganos, aparatos y sistemas, pero esta es una parte del intestino, es una de las terminaciones que ha dado problemas desde muy jóvenes y en los últimos años hemos visto a personas muy adultas. Queríamos, doctora, que usted nos compartiera acerca de lo que es la apendicitis aguda. Sí, la apendicitis aguda es una enfermedad muy común que se puede presentar desde la edad muy temprana hasta la edad adulta. Sin embargo, la edad más frecuente es la edad media. Pero pues por la cantidad de síntomas y de diagnósticos diferenciales se puede confundir mucho. Básicamente la apendicitis aguda es la inflamación del apéndice cecal, que es la última porción del intestino donde se une el intestino delgado con el intestino grueso, y que este segmento del intestino antes no se conocía su causa, pero ahora sabemos que funciona como un sistema inmune y que ante situaciones inflamatorias y procesos infecciosos puede reaccionar y convertirse en un proceso inflamatorio agudo. Yo creo que muchas de las personas han sabido de familiares o personas que presentan este tipo de problemas. El aparato digestivo es tan importante para nuestro cuerpo que debemos ponerle mucha atención. Decía la doctora que es la última porción y tal vez a muchos consultan por dolor abdominal. ¿O por qué síntomas más o menos puede darse las personas por enteradas de que puede ser esta enfermedad? Sí, básicamente el dolor abdominal es muy generalizado. Entonces, eso es lo que a veces nos hace confundirnos. Si tenemos un dolor, pensar que puede ser por una indigestión, por algún malestar general, algo propio de la mujer, y pues no prestamos la atención suficiente. Sin embargo, la apendicitis aguda sí tiene signos característicos que es bien importante que podamos tomar en cuenta en este momento. Uno, el dolor abdominal. El dolor abdominal empieza localizado en la base del estómago y luego se mueve hacia el lado derecho. Muy raras las ocasiones que va a ser hacia el lado izquierdo. Solo en personas que tienen los órganos de diferente lugar, pero generalmente podríamos decir que la mayoría de la población es hacia el lado derecho. El dolor es bien agudo, o sea, muy intenso, no se alivia con nada, no se alivia con ninguna posición, no mejora aún dando analgésicos, lo que sí empeora el cuadro si tomamos analgésicos. Y lo otro que es bien importante, se acompaña de falta de apetito y puede haber náusea o diarrea, ¿verdad? En este caso, muchas de las personas cuando tienen el problema de dolor abdominal, los hijos, luego empiezan a automedicarse. ¿Qué problema habría cuando ya la persona empezó con el cuadro de apendicitis aguda y presenta tratamiento o algún analgésico? Sí, básicamente esto es lo que nos lleva a desarrollar las complicaciones en una apendicitis aguda. Porque lo que sucede, como dice la doctora, al iniciar un tratamiento que quita el dolor de estómago, es que retrasamos el diagnóstico, pero el dolor se va a aliviar momentáneamente, pero la evolución del cuadro va a seguir. Así que todas las fases inflamatorias van a seguir pasando y no hay un medicamento todavía que pueda evitar la inflamación del apéndice en sus fases, el desarrollo, hasta llegar a la ruptura. Normalmente el dolor abdominal, como decía la doctora Susi,
se da muy intenso. Cuando el paciente camina, el dolor va a llegar hacia el área de la fosa ilíaca derecha, que es la porción baja del abdomen. Entonces, mucho cuidado con esto, porque realmente cuando el dolor es fuerte, mejor no mediquemos a nuestros hijos o a nuestros familiares. Hemos tenido casos en donde se duerme el dolor, en donde el dolor desaparece momentáneamente, pero el proceso internamente va a avanzar. Yo creo que nosotras como mamás debemos de evitar todo lo que cuando hay dolor abdominal sea como el tratamiento de tecitos como el de hierbabuena, pericón, porque como mamás somos muy buenas para medicar, ¿verdad? O algún medicamento analgésico. La mayoría de personas conocen el Sertal y empiezan a automedicar a su paciente o a su familiar, y el problema es de que adentro va a continuar esta fase que es una inflamación en donde el tejido empieza a reaccionar hacia la infección o hacia el dolor. Creo yo que es muy importante que cuando hay algún dolor abdominal mejor se consulte. Más vale que sobre y no que falte. Entonces muchas veces nosotros como personas empezamos a querer palpar el abdomen de nuestro familiar, empezar a ver qué signos hay, pero si está encima de la pierna del lado derecho el dolor, que al mover la pierna o al caminar el dolor vaya a retumbar o a dar a ese lugar, yo creo que es muy importante que por favor consultemos. El apéndice, como es una parte del cuerpo tan importante que antes no daba mayor signo de que pudiera servir, decía la doctora, que es para nuestro sistema linfático o para defensas de nuestro cuerpo, es importante que lo cuidemos. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden estarla haciendo, por favor. Nosotros vamos a estar respondiendo preguntas. Cuando tengan dudas, por favor, háganoslas llegar por todos los medios que tenemos, como el WhatsApp, el Facebook, que nosotros estaremos a su servicio. En nuestro siguiente segmento vamos a hablar sobre tratamiento y algo más de lo que es la apendicitis aguda. No se separen del programa, por favor. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Continuando con el programa Apendicitis Aguda, nosotros tenemos muchas preguntas al respecto. Doctora, ¿cómo podemos saber que tenemos apendicitis aguda? Es bien importante los síntomas, el orden y la aparición de los síntomas. Empezando porque este es un cuadro súbito, que hoy estamos bien y en un momento súbito aparece el dolor. No es un dolor gradual de hace una semana, de hace un mes. Es súbito que se presenta en la boca del estómago la mayoría de veces y luego se va localizando más hacia el lado derecho. Muchas enfermedades pueden dar síntomas iguales, pero estamos haciendo énfasis en donde sí tenemos que preocuparnos. Donde primera aparición es el dolor en ese lugar, ya no hay apetito, no puede uno comer ni siquiera lo que a uno realmente se le apetece normalmente, sino que el hambre queda completamente abolida. Y puede haber un poquito de náusea, un poquito de sensación de malestar general, inclusive en algunos casos diarrea, pero no como la típica diarrea de una gastroenteritis o cuando uno come algo que hizo mal, que es mucha diarrea, sino que va a ser una diarrea muy leve y puede haber fiebre. Sin embargo, determinantes síntomas: dolor, falta de apetito, náuseas y a veces diarrea. Cuando los síntomas vienen en ese orden, que ya uno se siente con un dolor que es insoportable. Algo también importante, el dolor no alivia con la posición. Si de la forma que usted se ponga va a tener el dolor, y el dolor es gradual, o sea, aumenta. Los analgésicos dados a esa hora pueden ayudar, pero sin embargo, al pasar el efecto del analgésico, el dolor va a ser mucho más intenso que al inicio. Entonces, eso es bien importante recalcar para poder decidir cuándo consultar. Muy bien. Hay algunas enfermedades también que se pueden parecer a
a este cuadro de apendicitis aguda? Sí, doctora, ese también ha sido uno de los problemas diagnósticos, ¿verdad? Sí. Que se confunde mucho y eso nos da, como profesionales y como familiares, ¿verdad? La confianza de decir, no es, esto no es. Y que sabemos que hay muchas enfermedades que dan otros síntomas. La primera, en mujeres, infección urinaria. La infección urinaria da casi el mismo tipo de dolor. También la gastroenteritis aguda, ¿verdad? Que también da muchísimo dolor, pero hay algunos síntomas diferenciales. Por ejemplo, la apendicitis no da ardor al orinar. Claro que sí. Y la gastroenteritis da ese característico aumento de gases y de sonidos en el estómago. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que hacemos diariamente? Es fácil ver esos puntitos, ¿verdad? Pero para los pacientes y que ustedes en la casa es importante que tomen en cuenta, ¿verdad? Que si no hay molestias para orinar, si no hay otros síntomas asociados, puede irse pensando en una apendicitis. También hay una enfermedad que es el aumento de los ganglios linfáticos del intestino, que se llama adenitis mesentérica. Es muy común. Sin embargo, todos los dolores que se puedan presentar de ese lado, un colon irritable, una colitis, un cálculo urinario, inclusive cálculos en la vesícula que irradia un poco el dolor hacia abajo, gastritis, enfermedades que son muy comunes, que también pueden ser diferenciales. Si nosotros prestamos ya, al consultar, nosotros prestamos ya los detalles para poder hacer el diagnóstico diferencial, descartando diagnósticos y poder enfocarnos en esto específicamente. Al decir la infección urinaria en la mujer, también puede hablarse al respecto de la menstruación o la ovulación, que tiene que ver algo con el apéndice. Sí, doctora, y es uno de los cuadros que encontramos muy frecuente, ¿verdad? Que es la ruptura de un folículo y también el dolor menstrual propio, ¿verdad? Que podría presentarse uno justo con la menstruación y el otro a mitad del periodo menstrual, cuando se está rompiendo el folículo. Otra cosa muy característica a encontrar pues, en la mujer con un dolor así muy agudo es un embarazo ectópico. O sea, un embarazo que se da fuera de la cavidad endometrial y que va a alojarse en la trompa de falopio o en el propio abdomen. Entonces, al romper se produce hemorragia, esa hemorragia da irritación y la apendicitis aguda lo que causa es irritación. Entonces, todo lo que dé irritación en el abdomen es un signo de una apendicitis. Miren qué importancia tiene el tener algún problema y saber qué se puede hacer. Como decía la doctora, en las mujeres tenemos que tener cuidado qué etapa del ciclo menstrual tenemos. Si hubiera un retraso menstrual, pensar en ese embarazo ectópico que es fuera de la matriz, ¿verdad? Y luego todo lo que es, decía usted, de la adenitis mesentérica, que muchas veces las personas no creen, ¿verdad?, que existen estas enfermedades, pero el cuerpo nos avisa y nos anuncia cuándo nosotros debemos de consultar. Porque, como decía usted, es un dolor que va en aumento y que en vez de quitarse va avanzando. Entonces yo creo que cada uno de los que estamos aprendiendo este día, y si sabíamos ya al respecto, por favor que podamos informarnos un poquito más y que puedan consultar cuando realmente sientan algún malestar. ¿Qué podríamos aconsejarle en este momento? Sí, un consejo fundamental es cuando haya dolor abdominal agudo, que no alivia, que es de presentación súbita, que es un dolor que el paciente lo describe como nunca lo ha sentido en su vida, por favor no se automedique y consulte. Es preferible que sea una infección urinaria y que estemos tranquilos y no pase más, y no que vaya a tener un apéndice perforado, roto y las complicaciones que trae. En nuestro próximo segmento hablaremos de complicaciones y tratamiento. Por favor, no sea parte del programa. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Continuando, doctora, básicamente con el tratamiento.
¿Sí? El tratamiento para apendicitis aguda es únicamente quirúrgico, solo cirugía. Y pues es un tratamiento que va a depender en la etapa en que lo encontremos, qué procedimiento vamos a hacer, que va desde una apendicectomía simple a un drenaje de la cavidad, limpieza y drenaje de absceso, a una reconstrucción intestinal, a una resección intestinal. Inclusive hemos tenido que hacer laparotomías exploradoras, resección de anexos, dependiendo a dónde se haya infiltrado ya la infección, y también si dependiendo encontramos ya plastrones o abscesos localizados, pues también tienen otro tratamiento, ¿verdad? Pero esto va a depender de la etapa en la que sea intervenido el paciente. Como nos han llegado algunas preguntas, ¿qué pasa, dice, si no me opero y tengo apendicitis aguda? El proceso continúa, el proceso inflamatorio no va a parar, y la desventaja que tenemos es que el apéndice tiene un lumen pequeño, o sea, su luz es muy pequeñita y no resiste mucho tiempo. Tenemos solamente horas para llegar a todas las fases de la inflamación, entonces inevitablemente en un punto se va a romper. Y esto pues trae como consecuencia el derrame del material intestinal, inclusive heces o fecalitos, que son piedrecitas que están dentro del apéndice formadas por heces, y estas pueden salir ya directamente a la cavidad abdominal, perdiendo entonces así nosotros la esterilidad de la misma, y esto ya formándose toda la congregación bacteriana y empieza a infiltrar todo el tejido, desde una peritonitis generalizada hasta una septicemia. Entonces ya las consecuencias pues sí son bastante desastrosas, por lo que sí recomendamos que se realice la cirugía lo más pronto posible. Hay un caso en específico en el cual no se opera, que es poder detectar un plastrón apendicular, o sea, ya enmarañamiento de las heces, y que ya tenga todas las asas del intestino agarradas y esté bien cerrado y no haya líquido libre. Si pudiéramos tener un estudio de tomografía como en otros países que se las hacen de rutina, que no son costosas porque las paga el sistema, pues podríamos ver si hubiera un plastrón ya formado, y de esa manera pues no se opera, se le da antibiótico y posteriormente al final siempre sí se opera, pero cuando se haya resuelto el problema infeccioso. Lamentablemente esa no es la conducta de nuestro país, porque sí se puede escuchar en otros países que dicen, mira, a mí no me operaron y tenía apendicitis. Esa sería la única excepción. Pero en nuestro país no contamos con los recursos diagnósticos iniciales. Segundo, es muy costoso. Y tercero, al final nos dilata el diagnóstico, por lo que no hacemos esta conducta que podría ser una opción. Algo explicó usted ahorita, pero hay otra pregunta en donde dice, ¿cómo o qué exámenes puedo hacerme para saber si es apendicitis aguda? Sí, básicamente los exámenes que nosotros pedimos de rutina, no hay un examen que nos diga que es apendicitis aguda. Lo que hacemos son exámenes diagnósticos para ir descartando diagnósticos diferenciales. No hacemos ultrasonido de rutina. La razón de pedir un ultrasonido es porque pudiéramos pensar en una causa anexial, o que la causa pueda ser otro órgano. Entonces, eso nos ayuda a ver el órgano que estuviera enfermo, pero no la apendicitis. No podemos verla mucho tiempo porque hay mucho gas intestinal, y como el intestino es tan largo, sobrepone las imágenes. Entonces, no es muy accesible verlo, por lo que no pedimos los estudios para hacer diagnóstico, sino para descartar. Y utilizamos reactantes de fase aguda como hematología, examen de orina y examen de heces, que nos ayudan también a descartar y a ver las células, nuestras defensas, los glóbulos blancos, que en casi todos los pacientes sí se alteran. ¿En quiénes no se van a alterar? Mujeres embarazadas, personas de edad, personas que tienen el sistema inmunocomprometido, así que tampoco son determinantes para decidir si es apendicitis aguda o no. El diagnóstico es puramente clínico.
Al decir puramente clínico, ¿esto quién lo puede hacer? Diagnosticar una apendicitis aguda está exclusivamente dirigido al cirujano, al médico especialista encargado de hacer la cirugía, porque es el que tiene el mejor entrenamiento, más familiaridad con los síntomas, la toma de decisiones y pues más que todo el entrenamiento necesario para poder descartar o confirmar esta enfermedad. Hay otra pregunta en donde dicen que a su familiar lo operaron, pero no era apendicitis aguda. Hay mucho, como les digo, es el más indicado, el mejor entrenado y la persona que está más capacitada para poder hacerlo, por supuesto. Como es un diagnóstico clínico, hay un margen de error. ¿Por qué? Como están tan envecindadas las estructuras que podría confundirse fácilmente con una inflamación de uno de los ganglios intestinales, de un ovario que tenga una torsión, inclusive de una infección urinaria. Pero ante la duda y con todos los signos apuntando a que es una apendicitis aguda, es mejor, y como le llamamos nosotros los cirujanos, explorar. Tener la duda, explicarle a nuestro paciente, mire, es posible que no sea, tenemos duda, pero queremos explorar. Entonces, hacemos una exploración de la fosa ilíaca derecha, revisamos el anexo, revisamos el intestino, revisamos el apéndice, para poder estar seguros que la causa no sea el apéndice permiforme el que está dando este problema. Muchas veces sí es acertado el diagnóstico y otras veces encontramos otras causas. Sin embargo, cuando ya lo sospechamos, esa es la indicación para poder explorar. Entonces hemos aprendido bastante. En el próximo segmento vamos a tener respuestas y la solución a este problema. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Creo yo que es muy importante que tú cuides tu cuerpo. Hemos ya respondido algunas preguntas y queremos ver las conclusiones y qué podemos dejar en el corazón de cada persona, doctora. Sí, es muy importante que cuando tengamos un malestar del cual no hayamos tenido antes historia, por ejemplo, nosotras como mujeres ya sabemos cómo es un dolor menstrual, cómo es una infección urinaria. Algunos varones, porque recordemos que esto es para ambos sexos, algunos varones también ya han tenido síntomas urinarios, ya se conocen su cuerpo, ustedes saben que ese dolor no ha existido antes. Cuando tenemos un tipo de dolor tan intenso, tan agudo, del cual no reconocemos, y viene con esta cascada seguido de estas molestias que es falta de apetito, dolor, falta de apetito y un poco de náusea, es mejor que seamos un poquito prudentes, no nos confiemos de decir, mire, yo ya me conozco, yo sé que es el intestino, o ya me conozco porque así le dio a mi vecina, o dice mi mamá que yo haga esto. Es mejor que nosotros acudamos al profesional que más confianza le tengamos y que le podamos contar, porque el diagnóstico de la apendicitis aguda es mucha la historia. El paciente nos puede dar mucha información contándonos todo, desde lo que comió y qué hizo en la última hora. Y recordemos que es bien importante que esta enfermedad se va a presentar de forma súbita. O sea, ahorita puedo estar yo muy bien y mañana operada. O tal vez en el transcurso de la noche, ¿verdad? Entonces es muy importante ser un poquito más prudentes. Sabemos que aquí en Guatemala tenemos al acceso muy amplio de usar antiinflamatorios o analgésicos, ¿verdad? Podemos conseguir donde sea, pero es preferible no confiarnos tanto y no empezar a medicarnos sin estar seguros de qué es lo que tenemos, ¿verdad? Claro que sí. También para las complicaciones del tratamiento cuando ya es una apendicitis perforada, ¿qué podríamos agregar como el antibiótico, tratamientos más largos? Sí, una apendicitis aguda que está en fases iniciales, ¿verdad? Podemos tener un tratamiento médico
de un día intrahospitalario, tratamiento analgésico sin antibióticos en la casa. Pero si ya están las fases terminales, hablamos de la tercera y cuarta fase, sí vamos a tener 1 o 2 días de hospitalización y ya se va a valorar dejar tratamiento antibiótico también. Si el apéndice sí se perfora, encontramos contaminación peritoneal, ruptura, ahí vamos a valorar cuántos días intrahospitalarios va a quedar el paciente y cuántos días post hospitalización va a utilizar antibióticos. También pueden ser necesarias otro tipo de medidas. Si ya se perfora y produce rupturas intestinales o perforación completa del intestino y hay necesidad de hacer una resección, las estadías hospitalarias son bien largas y pueden requerir utilizar alimentación parenteral, soportes de vitaminas y estar mucho tiempo hasta que podamos lograr los cierres intestinales adecuados y restaurar el tránsito, que volvamos a comer normal y poder defecar normal, lo que puede llevar bastante tiempo. Esto sí, la septicemia no ha sido muy agresiva, porque cuando son más agresivas, entonces un paciente sí puede requerir ya el servicio de intensivo y ventilación, y en algunos casos en los que se ha hecho todo lo posible, pero pues la infección avanza a tal grado que sí puede producir muerte. Yo creo que es muy importante que si esta enfermedad, si no se trata, lleva hasta la muerte, ¿cómo está preparado tu corazón en este día para tener un encuentro con Jesucristo? Recuérdate que no tenemos la vida comprada. Si tú aún no has invitado a Jesucristo a que entre en tu corazón y que llegue a vivir en tu vida, por favor, este es momento en donde tú puedes reflexionar. Si alguien murió por una negligencia de que no se consultó, pues quedar al olvido esto, pedirle perdón a Dios, además por nuestros pecados, y recibirlo como Señor en el corazón, para que pueda venir y en las circunstancias en las que estemos, no importa, sino que realmente podamos tener ese encuentro con Jesús, que si nos vamos el día de hoy o en 80 años, vamos a conocer a Jesucristo y vamos a llegar a su presencia. Ahí donde tú estás, por favor, cierra los ojos y le vamos a agradecer a Dios por la perfección de haber hecho un cuerpo tan especial como el que en este momento estamos disfrutando los que estamos vivos. Padre Celestial, este día te queremos agradecer, así como tú nos has dado salud desde que nacimos, Señor. Este día queremos guardar nuestra vida para poder tener salud desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. A cada una de las personas que aún no conoce a Jesús le invito que haga esta oración y que lo tome muy en serio, porque no sabemos si este puede ser nuestro último día de la vida. Pueden repetir después de mí, por favor. Padre Celestial, en este día vengo delante de tu presencia. Te quiero pedir perdón por mis pecados, Señor, y yo sé que tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de todo pecado. Y recibo el perdón en este momento, así como también recibo a Jesucristo en mi corazón, lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que de hoy en adelante viene a morar en mi corazón y que mi vida será nueva. No importa el día en el que tenga que partir de la tierra, pero sí necesito en este momento vivir la felicidad de tener a un único Dios y Señor en mi vida. Te doy gracias, Padre, por este momento tan especial que de aquí en adelante te conoceré y te serviré. En el nombre de Jesús, amén. Cada uno le damos las gracias y la despedida de nuestra doctora invitada. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su especial atención.